Precisamente la Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador te da la bienvenida con nuestro tema desnaturalización del régimen especial en el ámbito judicial. Quisiera recordarles que estos webinars son para ustedes preparados para disfrutarlos de su tablet, de su teléfono, desde cualquier lugar, hasta de su empleo. Nosotros somos un grupo de especialistas que buscamos temas para que el trabajador sepa defenderse en el ámbito laboral. Esta tarde nos acompaña una parte del equipo de patrocinio judicial. Es el abogado Nelson Alexander Ventura Osorio. Es importante para mí recordarles que deben llenar la encuesta de satisfacción al final de la charla, sugiriendo los temas que quieren que volvamos a presentar, y también recordarles que ingresen a la charla sus datos completos, nombres y apellidos, para entregarles su constancia en el menor tiempo posible. El doctor Nelson Ventura es abogado titulado y colegiado de la Universidad Garcilaso de la Vega. Ha cursado una maestría en gestión pública en la Universidad César Vallejo, y quisiera darle el pase porque ya estamos con el tiempo encima. Bienvenido, Nelson. Buenas tardes. Muy buenas ¿Qué tardes tal, a Nelson? todos. Buenas Buenas tardes. tardes. En esta oportunidad, para mí me toca exponer lo que es la noción del régimen especial en el ámbito judicial, y quisiera ser muy explicativo con, con mi exposición. Cualquier consulta ya me harán saber, pues, ¿no?, al término de esta exposición. Se visualiza perfecto, Nelson. Perfecto, ok. Como le indico, además, el caso de poner, bueno, en este caso la diapositiva de poner es la noción del régimen laboral especial de la micro y la pequeña empresa en el ámbito judicial. Para poder tener, sin saber definir en todo caso esa exposición, tenemos que tener conocimiento que la micro y pequeña empresa es una unidad económica constituida por persona natural o jurídica. Está bajo una forma de organización de gestión empresarial contemplada en la ley de legislación vigente con la Ley General de Sociedades, y que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación y producción y comercialización de bienes o prestaciones de Tu servicios. fondo dice otra cosa. Tener en cuenta que la ley que faculta este régimen especial es la 28015, la que indica netamente cuáles son los regímenes especiales. En el ámbito judicial se va denaturalizando en el simple hecho de que hay definiciones, hay casaciones, hay jurisprudencias, que lo voy a ir mencionando en el desarrollo de esta exposición. La finalidad que tiene esta norma tiene como objetivo la promoción de la micro y pequeña empresa. Es para la ampliación del mercado interno como externo. Está en el proceso de producción del empleo, la inclusión social y la normalización de la economía, para el acceso progresivo al empleo en las condiciones de dignidad y suficiencia. Hay muchas empresas que se acogen a este régimen con el fin de poder pagar a sus trabajadores bajo un régimen correspondiente, ya sea la micro o la pequeña empresa. Si es una microempresa, los beneficios que le corresponden, en estos casos, de acuerdo a la normativa, sería solamente el tema de vacaciones, que son 15 días, no le corresponde CTS, no le corresponde lo que es gratificaciones, tampoco están obligados a pagar asignación familiar, y en el tema del seguro deberían estar acogidos al CIS, pero es facultativo si el empleador lo quiere poner en el salud. En el tema de la pequeña empresa, los beneficios que le corresponde es, pues, al 50% la gratificación, 50% de la CTS, 50% de las vacaciones. Sí le corresponde asignación familiar, y sí le corresponde también los pagos por un tema de asignación familiar, y lo concerniente, ¿no?, a un tema de un despido arbitrario. En este caso, en la microempresa, eh, corresponde un 10, la norma dice, son 10 remuneraciones diarias por cada año laborado, hasta por un máximo de 90 remuneraciones. Y en la pequeña empresa habla de 20 remuneraciones diarias por cada año laborado, hasta por un máximo de 120 remuneraciones.
Con la base legal del decreto legislativo 1086, en su artículo 2, esto ha sido derogado. Anteriormente se tomaba en cuenta y decía que para que sea una microempresa tenía que tener de 1 a 10 trabajadores y su venta bruta o su declaración anual ante la SUNAT no debería superar las 150 UITs. Y cuando era pequeña empresa decía que tenía que ser de 1 a 100 trabajadores y no debería superar las 1.700 UITs. Había una modificatoria de esta norma y ahora ya no se está tomando el tema de los trabajadores, ya no hay un límite de trabajadores. Ya hay con la ley, la 30056, el artículo 5, indica que habla sobre un tema de desarrollo de productivo y el crecimiento empresarial. Indica inclusive que ahora podrían ser más trabajadores, pero no deben superar las 150 UITs en caso de una microempresa y no deben superar las 1.700 UITs en el caso de una pequeña empresa. Ya no hay límite de trabajadores, no hay límites para poder decir, no, pero yo estoy en una microempresa y tiene más de 10 trabajadores. Ya no, señores, ya no hay un límite. Ahora, con la modificatoria de la normativa, simplemente se toma en cuenta lo que ellos declaran en base a sus rentas, ¿no? Que viene a ser 150 UITs en tema de microempresa y pequeña Disculpa, empresa, Nelson, disculpa la sí, interrupción. Hay un participante que nos está manifestando que en la información no se encuentra la norma a la cual haces referencia. ¿Podrías repetir esa parte, por favor? ahí se ve ahí, Sí, sí, pero igual explícala tú porque es lo que nos está pidiendo el público en ya, este sí, instante. Gracias. perfecto. El régimen, en este caso de la micro y pequeña empresa, está basado en la 28015. La ley MIPE también se encuentra en el Decreto Supremo 007-2008 TR, y había una modificatoria con esta ley 30056, el artículo 5, con el Decreto Supremo 013-2013 produce en el texto único ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. Y es ahí donde eh, encontramos lo que es la modificatoria. Ya no se está tomando en cuenta los trabajadores, sino solamente la declaración que hacen ante la SUNAT sobre sus rentas. Ya no están tomando en cuenta los trabajadores. Antes decían, yo tengo 10 trabajadores, soy una microempresa. Ya no, ahora pueden tener más trabajadores, pero no deben superar sus declaraciones ante la SUNAT de 150 UITs. Y si es una microempresa. Y si es una pequeña empresa, no debe superar de 150 UITs hasta las 1.700 UITs. Y si supera ese monto, ya le correspondería pues una mediana empresa. Y si supera ese monto, ya sería un régimen general, ¿no? Eh, la micro y pequeña empresa, para que una empresa califique como micro y pequeña empresa, debe estar inscrita en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, en el REMIPE. No solamente es suficiente decir que yo declaro 150 UITs de rentas o declaro 1.500 UITs, ya soy una micro, soy una pequeña. No. La norma dice que para que una empresa califique como micro o pequeña empresa, debe estar inscrita en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que se hace acá a través del Ministerio de Trabajo. La inscripción se realiza a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y únicamente se requiere el número de RUC del empleador y la clave SOL para tal efecto. El reglamento del texto único ordenado de la Ley de Promoción y la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo indica en su reglamento de la Ley del Decreto Supremo 008-2008, en su artículo 7, menciona lo siguiente. Dice que para acceder a los beneficios de la ley MIPE, deberá tener certificado de inscripción o reinscripción vigente en el REMIPE de acuerdo a lo establecido en el título octavo del presente reglamento. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que yo hago la inscripción a través de la página de trabajo, con mi clave SOL, yo debería tener una constancia de acreditación. Con esa constancia de acreditación, yo recién podría indicar que pertenezco a la micro o que pertenezco a la pequeña empresa. Si no tengo esa constancia de acreditación, no podría decir que soy una micro o soy una pequeña empresa, porque no estoy acreditado, no he hecho la inscripción correspondiente.
Es importante tener que saber eso, más que todo por los empleadores, porque ese es el requisito que pide la norma para poder acogerse a ese régimen. Dentro del ámbito judicial, ya existe pues casaciones, jurisprudencias que se han llevado ya tomado en cuenta y han tenido pues una sentencia que podríamos tomarlo como ejemplo en esta exposición. Estamos hablando de la casación 04837-2021 del Santa, materia por pago de beneficios sociales y otros, que fue desarrollado el 18 de abril de 2023. Para este caso, el colegiado, el abogado, en su demanda, indicó lo siguiente. Indicó que es necesario que el empleador acredite encontrarnos inscrito en el REMIPE con anterioridad al inicio de la relación laboral del trabajador. Ellos dicen que para que el trabajador tenga derecho a un beneficio de microempresa o pequeña empresa, la empresa ya debería estar inscrito en la REMIPE. Eso fue su argumento. Tomamos en cuenta el Decreto Supremo 013-2013 produce texto único ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, artículo 46, y tenemos un análisis del caso, que lo voy a exponer. Una trabajadora interpuso una demanda solicitando el pago de beneficios sociales por los conceptos de compensación por tiempo de servicio, vacaciones, gratificaciones, horas extras e indemnización por despido arbitrario, más intereses legales, costos y costas del proceso. En primera instancia, el juzgado laboral declaró fundada en parte la demanda, disponiendo que la empresa demandada cumpla con abonar a favor de la trabajadora un monto de 10.799.70 por los conceptos de compensación por tiempo de servicio, gratificaciones de vacaciones, simples y truncas. Es así que la parte demandada hizo una apelación y en segunda instancia la sala resolvió revocar la sentencia de primera instancia que consideraba que el demandante, como parte del régimen de la micro y pequeña empresa, habían aplicado al régimen privado bajo los alcances de este decreto 728. Lo que quiere decir que se le está considerando del 24 de diciembre de 2012 hasta el 17 de abril de 2019 y que se le está indicando que la empresa le pague a la actora de 26.420.65 soles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó en este caso? En primera instancia, tomaron en cuenta, bajo este régimen, que se le pagó un monto menor. En segunda instancia dijeron, no, a este señor se le corresponde que le paguen el monto total, ¿no? De 26, perdón. Perdón. De un monto total de 26.420.65, dijeron de que sí le corresponde un régimen general y por lo tanto, en segunda instancia se revocó y se le consignó un monto mayor. Entonces, el demandado, no conforme con la sentencia y ya no está de acuerdo con la decisión, recurre pues al recurso de casación, ¿no? En la cual, en este caso, los magistrados indicaron que por la causal de la aplicación del artículo 46 del Decreto Supremo 013-2013 produce, indican de que no le corresponde esos beneficios porque la empresa ha sido acogida antes de que el trabajador ingrese a trabajar. Por lo tanto, debería consignársele como un pago de beneficios sociales bajo un régimen especial. Lo que quiere decir este caso, en conclusión, es que a veces la interpretación de la normativa es muy distinta a lo que podríamos someterse. La norma es única, pero la interpretación lo hacemos en forma distinta. Como ustedes pueden ver en primera instancia, los magistrados en primera instancia consideraron que sí le corresponde beneficios, pero no a un 100%, sino a un porcentaje menor. Y en segunda instancia consideraron los magistrados que sí le corresponde al 100%, y es por ello que reformulando la sentencia le dieron la aplicación del monto total, ¿no? Y ya en casación,
con los magistrados de casación, en el recurso de casación, perdón, ellos indican de que no le corresponde porque la empresa estaba acogida a un régimen MIPE mucho antes de que ingresó a laborar. Y eso es cierto. O sea, para poder estar nosotros, como le indiqué en la primera diapositiva, para poder nosotros demostrar que si me corresponde o no un beneficio como beneficios sociales, como un régimen MIPE, debo acreditar con ese certificado de acreditación. Si yo no tengo ese certificado de acreditación, yo no podía acreditar que estoy acogido a un régimen especial. No solo basta decir, yo genero 150 UITs en forma mensual y ya pertenezco a una microempresa. No se considera decir, yo genero 1.700 UITs y soy una pequeña empresa. No, tengo que estar debidamente acreditada para poder yo otorgar tales beneficios que la ley corresponde. Dentro de esta normativa también tenemos exclusiones del régimen especial. De acuerdo al artículo 31 del Decreto Supremo 08/2008 indica lo siguiente, ¿no? En su artículo 5. Dice, en estos casos, ¿cómo se denaturaliza un régimen especial en un ámbito judicial? Indica lo siguiente, para poder denaturalizar un régimen especial en vía judicial, tenemos que hablar netamente de un grupo económico, de una vinculación económica, o que exista una falsificación en información presentada por el demandado o ex empleador. Como lo dice, ¿no? Debe conformar un grupo económico en conjunto no reúna las características de una MIPE. Si es una empresa que se dedica a hacer ventas mayores a 150 UITs, a pesar que está acogida, a pesar que hasta tiene su documento de acreditación, y son varias empresas que están funcionando bajo ese mismo nombre, o han funcionado varias entidades para poder hacer ese mismo fin, estaríamos formando un grupo económico, que es un conjunto que reúne ciertas características. En este caso, el factor económico que corresponde acá no sería ese factor de una microempresa, tampoco sería una pequeña empresa. Estaríamos hablando ya de una empresa bajo un régimen general. No podría yo pagar a un trabajador bajo un régimen especial si yo incumplo la normativa. Tiene que ser en vía judicial, eso se naturaliza. Y vía judicial podemos ya poder ejercer ese derecho y quizás no lo podemos hacer en vía administrativa. También tiene vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeras, ¿no? Que no correspondan a un factor MIPE. Algunas empresas también realizan la falsificación de información y dividen sus unidades empresariales con la finalidad de ingresar en dicho régimen, ¿no? Hay muchos empresarios que evaden la normativa, hay muchos empresarios que a pesar que tienen una facturación más de las 150 UITs, más de las 1.700 UITs, ellos declaran ante la SUNAT, declaran ante los órganos correspondientes ciertas cantidades, y en la realidad no es así. En la realidad ellos generan más. ¿Qué es lo que están haciendo? Están falsificando información. ¿Con qué fin? Con el fin de poder con el fin de poder vulnerar el derecho que a un trabajador le corresponde, como un régimen general. En la vía judicial, esto se puede denaturalizar, siempre y cuando podamos acreditar que hay una vinculación con otras empresas, o existe un grupo económico que pueda indicar que no solamente genera ese monto que se ha indicado en sus rentas, sino que genera un monto mayor. O simplemente ellos presentan una documentación falsa ante los inspectores o ante el ente encargado de la inspección, con el fin de no pagar el derecho que al trabajador le corresponde. Dentro de esas exclusiones especiales, tenemos el artículo 40 del Decreto Supremo 007/2008, texto único ordenado de la Ley de Competitividad y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.
El artículo 31 de 2008 TR y el artículo 5 nos habla netamente de la ley de impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial. Y dice que también podría acogerse a estos regímenes especiales los rubros de discotecas, bares, juegos de azar y afines, siempre y cuando no superen las rentas indicadas en la normativa, siempre y cuando también cumplan con acogerse, ¿no? Y acreditarse ante el Ministerio de Trabajo y tener su acreditación, el documento que acredita que están acogidos a la micro y pequeña empresa. Eh, Como grupo económico y vinculación, tenemos la base legal que es el artículo 4 del reglamento de la ley MIPE, del Decreto Supremo 008-2008 TR, donde indica a qué se considera un grupo económico. El grupo económico es considerado un conjunto de empresas, cualquiera sea su actividad u objeto social, sujetos al control de una misma persona, ya sea natural o jurídica, o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas. Como ustedes pueden ver, ¿no? Acá en el dibujo que está con la diapositiva, son varias empresas que tienen el mismo rubro, tienen la misma dirección, inclusive funcionan en una misma dirección, pero a las finales, esas empresas es uno solo. Lo que han hecho ellos es compartir, ¿no? Compartir sus ganancias para que declaren como si fueran en forma individual, pero en sí pertenecen a un solo consorcio, ¿no? Y es por ello que una vez que nosotros, a través de una copia literal que podíamos distinguir si es que forman parte del mismo, si forman parte si son, en este caso, gerente general, apoderados, ¿no? O parte de la empresa, y son las mismas personas, por ejemplo, puede ser, ¿no? En estas empresas, por ejemplo, acá Carlos Quinto es gerente de esta empresa, y Carlos Quinto es apoderado de esta empresa, y Carlos Quinto vuelve a ser gerente de esta empresa. Entonces ahí estamos acreditando que esta persona trabaja para las mismas empresas y podemos denaturalizarlas, porque es la misma persona que está trabajando para todas. Y podemos, en vía judicial, denaturalizarlo y podemos hacer que le paguen un régimen general a través de este grupo económico o vinculación económica. En base al grupo económico, tenemos que tomar en cuenta que el artículo 8 de las normas especiales sobre vinculación y grupo económico aprobado por la resolución SBS 445 del año 2000, en el artículo 4 nos habla sobre el reglamento de la propiedad indirecta y vinculación y grupo económico. Y dice que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, indica lo siguiente: se precisa que entienda por grupo económico al conjunto de personas nacionales o extranjeras, conformadas al menos por dos personas jurídicas, cuando alguna de ellas ejerce el control sobre la o las demás, cuando el control sobre las personas jurídicas corresponde a una o varias personas naturales, que actúan como una unidad de decisión. Justamente es el ejemplo que les indiqué anteriormente, ¿no? Es una sola persona que cumple varias funciones en varias empresas. Entonces ahí podemos vincularla, ¿no? Porque es la misma persona que trabaja para varias empresas bajo distintos cargos. Hay una vinculación. El artículo 5 del Reglamento de Propiedad Directa y Vinculación y Grupo Económico, a través de la CONACEF 722-97 EF 94.10, indica lo siguiente en su artículo 5. Dice que a partir del 23 de diciembre de 2005 ha sido publicado a través del peruano a través del peruano, el 28 de diciembre de 2005, había una modificación a través de la resolución con la C05-2006, de fecha 10 de febrero de 2006, donde indica que ha sido publicado. En este último sentido, debemos tener en cuenta que el artículo 9 de la SBS, que denomina control a la influencia preponderante y continua en una toma de decisiones de los órganos de gobierno de una sola persona jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que acá había una modificatoria en el tema de que ya no es necesario, como le indiqué en la primera diapositiva, ya no es necesario que exista en una microempresa de 1 a 10 trabajadores.
Ya no es necesario que en una pequeña empresa exista de 1 a 20 trabajadores. O ahora, de 1 a 50 trabajadores. Ahora, la norma ya no indica eso. La norma indica que tienen que hacer de acuerdo a sus declaraciones ante la SUNAT, de acuerdo a sus declaraciones de las rentas. Y sobre todo, que el punto importante en esta normativa dice que tiene que estar inscrita y registrada ante el Ministerio de Trabajo. Tiene que acreditar con un documento, un certificado que le da el ministerio para poder iniciar a trabajar como una micro o pequeña empresa. La vinculación económica en el artículo 4 del Decreto Supremo 008/2008 indica lo siguiente. Dice, si una persona natural o persona jurídica tiene más de un 30% del capital de la otra persona, directamente o por intermedio de un tercero, automáticamente ya estaría denaturalizado. Podríamos indicar que hay una vinculación. Por eso se ha puesto una diapositiva donde se dice, ¿no? Por ejemplo, la empresa A, la empresa B. Directorios. Carlos Lee, empresa B, Carlos Lee. Directorio, Sandro López, Sandro López. Renzo Tapia, Renzo Tapia. Luis Sosa, Abel González. Pero son vinculados, están vinculadas. ¿Por qué? Porque son las mismas personas que están trabajando en ambas empresas. Y forman parte del directorio. Y a través de un documento que lo sacamos en la SUNAR, podríamos determinar que estos están vinculadas bajo el mismo directorio. La norma lo dice. Entonces, podríamos indicar que estas empresas no estarían bajo un régimen MIPE, sino sería, en la liquidación sería bajo un régimen general, porque estaría desnaturalizado. El simple hecho de tener un mismo directorio en ambas empresas estaría naturalizado. Y es ahí donde podemos nosotros poder plantear en la vía judicial una demanda de beneficios sociales, una demanda de despido arbitrario, y podemos interpretar y hacer una liquidación bajo un régimen general. Nuestro argumento sería que hay una vinculación económica en su directorio, en su dirección, o hacen las mismas funciones, ¿no? En ese caso, podría ser una empresa de seguridad, hacen las mismas funciones, o tienen la misma dirección, ambas empresas trabajan en la misma dirección, están vinculadas. Por lo tanto, en vía judicial sí podríamos naturalizarlo y podríamos solicitar el 100% de los beneficios sociales. A través de esta diapositiva, lo que queremos demostrar es pues, el 30% del capital de dos o más personas jurídicas que pertenecen a una misma persona natural o persona jurídica ha sido por intermediación de un tercero. Por ejemplo, la accionista de Atlas SAC, encontramos acá al señor Juan Campos, que tiene un 20% de acciones, el señor Luis Dávila, que tiene un 15%, y el señor Carlos Lee, que tiene un 65%. Esto hace una sumatoria de un 100%. Y la empresa, la accionistas Acronic SAC, que tiene el señor, Nelson, señor, querido Nelson, sí, discúlpame que te interrumpa. Hay varios participantes que piden que expliques la lámina anterior perdón, sobre la vinculación en el ámbito legal. eso de acá, Sí, esa. ya, sí. La vinculación económica lo podemos desarrollar de la siguiente manera. Podría ser por un tema de directorio, podría ser por la misma dirección, podría ser por un tema de las mismas funciones de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si hay una empresa que se dedica a una empresa de seguridad, ¿ya? Y tiene otras empresas que también hacen los mismos rubros, pero dice que tienen un rubro distinto, pero son los mismos directorios, pero tienen la misma dirección, pero hacen las mismas funciones, el encargado de seguridad, podemos vincularlas económicamente para poder demandar a estas empresas mediante una vinculación y poder, a través de esta vinculación, cobrar a las tres empresas un régimen general. No podríamos decir que es un régimen MIPE, porque ya estaría desnaturalizado. Mismo directorio, son en la misma dirección y realizan las mismas funciones de las empresas. Bajo esos tres conceptos podríamos naturalizar. Continuando con lo que estaba mencionando en esta diapositiva,
La accionista de Astronic SAC, que es otra empresa, para tomar como ejemplo esta diapositiva, tenemos al accionista de Atlas SAC, es una empresa. Accionista de Astronic SAC es otra empresa, pero nos damos cuenta que hay una vinculación. ¿Por qué hay una vinculación? Porque, por ejemplo, tenemos acá que al señor Juan Dávila se le ha dado 10% de acciones. Al señor Pedro Castro se le ha dado 10% de acciones. Y Atlas, la empresa Atlas SAC, tiene un 80%. Entonces, podemos tomar que hay un 100%. ¿Por qué están vinculados? Porque los accionistas de Atlas son nuestros señores y están participando en esta empresa también como accionistas. Por lo tanto, están vinculados. ¿Por qué? Porque es el mismo directorio. El artículo 4 del Decreto Supremo 008/2008 TR, en el reglamento de la ley MIPE, indica lo siguiente. Dice, en cualquiera de los supuestos anteriores, cuando la indicada proporción del capital en las personas jurídicas pertenezcan a un cónyuge o conviviente propios o personas naturales vinculados hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En esta diapositiva podemos indicar que los hijos han tomado acciones. Y a veces decimos, no, pero yo no he trabajado para su hijo, yo he trabajado para su papá. O yo no he trabajado para su papá, yo trabajo para su hijo. Pero sí, sí podríamos demandar a ambos, siempre y cuando estén como accionistas dentro de las empresas. ¿Cómo lo podemos determinar? A través de la copia literal. Usted se va a SUNAR, solicita la copia literal de la empresa y ahí salen los accionistas. Y podemos determinar, en este caso, el porcentaje de acciones que puede tener cada persona. Como es en empresa A, Luis Lee, que es hijo de Carlos Lee, tiene un 31%. Juan López tiene un 34%. Renzo Tac, que tiene un 35%. Carlos Lee, padre de Luis Lee, tenía un 50%. Sandro García, un 25%. Y Rosa Castro, un 25%. Como podemos ver, sí podemos vincularlas. ¿Por qué? Porque Carlos Lee y Luis Lee tienen acciones en ambas empresas. Y sí podemos vincularlas. ¿Por qué? Porque la norma lo dice. Y además, a través de su documento que ustedes sacan por la SUNAR, en la copia literal, podemos determinar un documento y fehacientemente ante la vía judicial y sí podemos vincularlas. Y podemos naturalizar este régimen y podemos demandar como si fuera un régimen general. La persona jurídica o entidades que cuenten con uno o más directores, gerentes o administradores u otros directivos comunes que tengan poder de decisión de los acuerdos financieros operativos comerciales que se adopten. Es justamente lo que yo estaba manifestando en la diapositiva anterior. Si cuenta con un directorio, basta que sea un directorio, una persona que tenga acciones en ambas empresas, sí podemos vincularlas. Si es su hijo, también podemos vincularlas. Si es su padre, también podemos vincularlas. ¿Por qué? Porque tienen acciones. Son el mismo directivo. Tal vez esas empresas no hay un mismo directivo, pero laboran en una misma dirección. Se dedican al mismo rubro. Podemos vincularlas también, porque la ley lo dice. Como lo podemos ver acá, ¿no? El director de la empresa A, Carlos Lee también está como directorio, ¿no? Sandro López también está como directorio, ¿no? Renzo Tapia, empresa A, Renzo Tapia está, bueno, son unas personas distintas, pero tenemos dos personas que están en los mismos directorios. Entonces sí podemos denaturalizarlo, porque es el mismo directorio, y la norma lo dice que sí lo podemos hacer. Y ante la vía judicial podríamos solicitar que ya no se acoja a la ley MIPE, sino que esta demanda sea como un régimen general y que se le pague el 100% de los beneficios sociales, CTS, vacaciones, gratificaciones, al 100%. Y si hay, en todo caso, una indemnización por despido, también se puede demandar. Se puede vincular a varias empresas porque son el mismo directorio. La vinculación económica en el ámbito penal
En este caso, Arce Ortiz nos dice lo siguiente, dice, el grupo de empresas no es otra cosa que varias empresas jurídicamente independientes sometidas a una estrategia general común. Esto quiere decir que hay una interrelación entre unidades empresariales, autónomos, en torno a una dirección unitaria, o entendido como un grupo de múltiples de actividades empresariales, que a su vez Rodríguez también ha definido como un grupo de empresas o grupo económico como el conjunto de empresas aparentemente autónomas. Y dice que esta dirección económica existen varias definiciones, de las cuales debe destacarse la unidad, la dirección o el control común. Es lo que le acabo de mencionar. Si yo tengo, a veces, ¿qué hacen los empleadores? Ustedes, participantes, en esta exposición, me podrán algunos decir, si, algunos empleadores, por ejemplo, trabajo del 2020 a 2021 trabajo por una empresa, pero automáticamente me cambio para otra empresa. Automáticamente me cambio para otra empresa y termino para otra empresa. Y a las finales, yo digo, cuando quiero sacar mi liquidación, oiga, pero usted ha tenido varias empresas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que vincularlas. ¿Cómo lo vinculamos? A través, tenemos que ver el directorio, tenemos que ver la dirección, tenemos que ver si tiene el mismo rubro de las empresas. Si cumplen esos requisitos, podemos vincularlas. Y si lo vinculamos, estaríamos denaturalizando si esas empresas, por ejemplo, la primera empresa se acogió a la microempresa, la segunda empresa se acogió a la pequeña empresa, la tercera empresa también es una microempresa, podemos denaturalizarlo. ¿Por qué? Porque la norma dice, si automáticamente ellos han cometido o han infringido con el simple hecho de que el trabajador no pueda acogerse a un régimen general, o no pueda acogerse a una entidad, no pueda acogerse a un régimen, a un derecho que la ley le corresponde, con el simple hecho de decir, no, yo te cambio de esta empresa, te cambio a otra, de esta empresa te cambio a otra, estoy haciendo un fraude a la normativa, estoy cometiendo un fraude, con el simple hecho de hacer de que tu derecho sea, que no sea reconocido, que tu derecho no sea plasmado, que tu derecho no sea eh, consignado. Y por eso nosotros en el área de patrocinio judicial, cuando ocurren esos hechos, lo que hacemos nosotros, primer punto, solicitamos la copia literal que lo dan en la SUNAR para poder ver si tienen el mismo directorio, si tienen, en este caso, a través de SUNAR la misma dirección y a través de SUNAR también si tienen el mismo rubro. Basta que cumpla con uno de los tres, lo podemos vincular. Y a través de la vía judicial podemos denaturalizar el régimen especial a un régimen general. Y podemos en todo caso demandar para que se le pague a este trabajador unos beneficios al 100%, como un régimen general. Y si ha trabajado para varias empresas, como le di el ejemplo, se demanda a todas las empresas, porque están vinculadas. Y podemos hacer prevalecer el derecho y indicaremos en vía judicial que ha habido un fraude, con el simple hecho de que el trabajador no quiere que obtenga el derecho general, obtenga el derecho bajo un régimen general. Simplemente lo que están haciendo es apañando un derecho que no le corresponde, cuando en realidad le corresponde al 100% todos los beneficios que la ley indica. Bajo todos los parámetros expuestos, es necesario comprobar lo siguiente, ¿no? Es más que todo lo que ya les he explicado, ¿no? Si el trabajador ha prestado servicios de forma simultánea, alternativa, sucesiva, a favor de empresas que conforman un grupo empresarial, lo que les he explicado, ¿no? Si un trabajador trabaja para una empresa un cierto periodo, pero continuamente trabaja para otra empresa, pero continuamente labora para otra empresa y en esta empresa termina, cuando uno quiere sacar su liquidación, le van a decir, oiga señor, pero usted trabajó para varias empresas. Usted no puede demandar a las tres empresas. Y usted tendrá que decir, un momentito, yo estaba en la exposición del doctor Ventura, me dice que sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer, primeramente porque acá tengo un documento que me da la SUNAT y que es el mismo directorio. Tengo un documento de la SUNAT que está con la misma dirección y tengo un documento de la SUNAT que se dedican al mismo rubro. Por lo tanto, sí puedo yo prevalecer el derecho y puedo demandar a las tres empresas mediante la vinculación económica. Sí lo puedo hacer. El objeto social de las empresas que conforman un grupo económico es el mismo rubro.
son varias empresas, tienen un nombre distinto, pero su rubro es de seguridad, su rubro es textil, su rubro es el mismo. Entonces sí podemos vincularlas, porque es el mismo rubro. ¿Dónde sacamos esa información? En la SUNAT. Yo ingreso a la SUNAT con el mismo rubro de la empresa y saco esa información. Y ya puedo vincular. Si las empresas conforman el grupo económico, tienen el mismo domicilio, entiéndase este como el fiscal o principal, así como sus sucursales o agencias, lo que supone además una unidad patrimonial. Estos son algunos rasgos sintomáticos de la existencia de una vinculación económica, lo que he explicado. Están dentro de los tres requisitos. La misma dirección. Hay algunas empresas que, a pesar que son distintas, ponen en la RUC SUNAT como dirección principal, ponen la misma dirección. Usted laboró para varias empresas, pero tiene la misma dirección. Ellos quieren hacer un fraude a la norma, pero como usted tiene conocimiento de que estaba en esta posición, dice, no, un momentito, ¿tiene la misma dirección? Entonces sí puedo vincularla, puedo demandar. Puedo demandarlo, ¿por qué? Porque cumple con los tres requisitos básicos para hacer la denunciación. Primero es que haya trabajado en varias empresas, pero tiene el mismo directorio, que las mismas empresas formen el mismo objeto social, el mismo rubro, ¿no? Y que tengan la misma dirección. Y esa información, le digo una vez más, lo podemos sacar en la SUNAT, lo podemos sacar en registros públicos a través de una copia literal, y con esos documentos para nosotros es suficiente para poder demandar. Si las empresas que usted elaboró eran una microempresa, era una pequeña empresa, pero están vinculadas económicamente, lo desnaturalizamos y demandamos bajo un régimen general. Porque ¿qué es lo que se ha cometido ahí? Un fraude. Con el simple hecho para que usted no pueda obtener el derecho que la ley corresponde, que es un régimen general. Entonces nosotros sí, en patrocinio tenemos varios casos que ya les voy a exponer más adelante las casaciones, que sí, hemos ganado sus procesos. A pesar de que el demandado quiso pasar desapercibido, quiso vulnerar el derecho del trabajador, judicialmente se le ha hecho prevalecer ese derecho, porque cumple con los requisitos, tenemos los documentos, el juez simplemente, con los medios probatorios que nosotros demostramos, emite una sentencia favorable, y usted se le reconoce a un 100% de los beneficios sociales. Dentro de esta sentencia, como le estaba mencionando, tenemos una sentencia expedida en el expediente 42-162-2015, que corresponde al señor César Fernando Chupitucto Cotrina, y ha demandado, justamente como lo estoy mencionando, a varias empresas, que es Inversiones de Berino SAC, Creaciones y Convenciones André y Berino SRL, Consorcio Industrial Reiber SAC. De las señaladas, de las empresas demandadas, estas se encuentran sujetas a la propiedad y control de un mismo conjunto de personas naturales. ¿Qué quiere decir? Mismo directorio. Y control de un mismo conjunto de evidencias de una unidad de dirección de relaciones de propiedad, la misma dirección. Y por consiguiente, forma un grupo económico. Claro que sí, forma un grupo económico. ¿Por qué? Porque tienen ese mismo directorio, estas personas, quizás de la empresa de inversión, creaciones y consorcios, son las mismas personas. Tienen el mismo cargo. Quizás en uno tienen un cargo de gerente, en otro cargo tienen cargo de apoderado, y en otro cargo tienen un cargo de similar. Pero es el mismo directorio, son las mismas personas. No pueden engañar, no pueden hacer fraude a la norma. Por eso es muy importante saber que sí se puede naturalizar, como es pasó en este caso, ¿no? El juzgado dice, determina la existencia de la vinculación económica empresarial en el grupo conformado por las tres empresas y determina que se le pague los salarios laborales al trabajador y pudieran existir el demandante, así como la exclusión para el caso concreto de los beneficios del régimen de la micro y pequeña empresa. Claro, lo que ha pasado es que estas empresas seguramente han estado bajo un régimen microempresa, lo que ha sido pequeña, lo que ha sido micro. Entonces ellos han querido pagar a sus trabajadores bajo ese régimen.
Ustedes, como le acabo de mencionar, la microempresa solo paga vacaciones. La pequeña paga todo el beneficio, pero al 50%. Pero como esas personas han cumplido los tres requisitos, ha habido una vinculación, se denaturalizó. Se naturalizó y el juez que determinó que se le pague bajo un régimen general. Ya creo que sí. Perdón. Porque ha sido denaturalizado. Entonces, sí podemos denaturalizar. No, no es el simple hecho de decir, no, yo trabajo para varias empresas, pero es una micro, es una pequeña, ya. Pero si cumple con el mismo directorio, el mismo rubro, la misma dirección, y está fehacientemente acreditado con documentación, ya sea a través de la SUNAT o a través de la SUNAR, requisitos públicos, lo autorizamos. Y hacemos que le paguen, como la ley indica, un régimen general. Ya es más, acá ha habido un fraude a la normativa, porque el simple hecho de haber contratado a un trabajador bajo un régimen micro o pequeña empresa, a sabiendas que no le corresponde ese régimen, hay un fraude. Se le está quitando un derecho a un trabajador que no le corresponde. A ese trabajador le corresponde que le paguen al 100% de los beneficios. Y es por ello que en vía judicial, a través de un debido procedimiento administrativo, se hace prevalecer ese derecho. Esa es una sentencia que ha recaído en el sexto juzgado y se ha podido determinar, se ha podido ganar un proceso y se le ha hecho que se le paguen bajo un régimen general. Tenemos acá otro casito con el expediente 7155-2017. Eso pertenece al demandante Benjamín Dávila, Alcántara, y acá se ha demandado de igual manera a tres empresas, Ataki SAC, Mijica SAC y Nika SAC. En este caso indica pues que hay en el acta de infracción de Mijica SAC se encuentra inscrito como una microempresa, dice, ¿no? A partir del 13 de enero de 2014. Y también es cierto, dice que Mijica SAC y Ataki SAC son grupos empresariales que se encuentran vinculadas económicamente, debido a que Walter Osvaldo Lloretti Machicao es socio fundador de Ataki SAC, aportante con 10 acciones, bueno, 200 acciones, bueno, acá hay un error, ¿no? Acá hay un error, acá hay un porcentaje del 10%, imagino debe ser, o sea, disculpe la casa, ¿ya? Y hay un capital del 30%, y está como gerente general. Asimismo, dice que también es socio fundador de Mijica SAC, aportante con 12.880 acciones, y tiene más del 30% del capital, y está como gerente general. Como les indicaron, son varias empresas distintas, tienen un rubro distinto, pero se dedican al mismo rubro, tienen el mismo directorio, algunos tienen la misma dirección, se puede vincular. Y por ende, se puede denaturalizar para que se le pague al 100% los beneficios que la ley corresponde, porque se ha inmergido en un fraude. De igual manera, acá también, como ustedes pueden observar, dice que hay una copia literal, ¿no? Copia literal de las partidas 13684221, 12920851, de fojas 12 al 20, en la cual dice no se encuentra comprendida en el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa. Y está excluida por la numeral A. Lo que ha pasado acá es que ellos seguramente, ante la SUNAT, declaraban 150 UITs, 1.700 UITs, pero no solo no solamente tengo que declarar, tengo que estar inscrito ante el Ministerio de Trabajo y tengo que tener mi constancia de acreditación. Si yo demuestro que estoy acreditado, con mi constancia de acreditación, recién puedo yo decir que puedo pagar bajo un régimen general. Perdón, micro pequeña empresa. Pero a pesar de todo eso, como ellos no están inscritos, pero una empresa sí, le hemos vinculado y se ha tomado en cuenta que se le debe pagar bajo un régimen general. ¿Por qué? Porque el simple hecho no están acreditados. Son el mismo rubro, son las mismas, son el mismo directorio. Entonces la ley dice que sí son vinculadas, sí están vinculadas y se le puede hacer pagar a todas ellas bajo un régimen general mis beneficios sociales, que la ley me indica y me faculta ese derecho. Acá hay un fraude en la normativa. Es el segundo caso que también se ha ganado y se ha tomado en cuenta como parte explicativa de este proceso.
Acá tenemos otro caso con el expediente 036 o 3600-2017, con el demandante Ulises Gustavo Castro Canchari. Él demandó a Ciber Uni Las Praderas SAC, Ciber Uni Santa Unidad IRL, Jennifer Griselda Navarro Raimundo, ¿no? Un régimen natural. Esto dice lo siguiente, ¿no? Las empresas codemandadas han sido declaradas como empresas vinculadas económicamente y de conformidad al inciso 3 del artículo 4, que se haya establecido en autos, la partida 1361-5228 y la partida 1361-5224 de los requisitos públicos indica lo siguiente. Dice que la empresa Ciber Uni Santa Anita IRL y Ciber Uni Las Praderas SAC, en las hojas 21, 23, 24 a 26, se aprecia que la señora Jennifer Griselda Navarro de Raimundo es gerente general de ambas empresas y accionista, por lo que estando en lo regulado por la ley, artículo 40 de la ley MIPE, en el caso corresponde amparar la conclusión del accionante bajo un régimen de micro y pequeña empresa, y por lo tanto la vinculación económica que se realizará en el periodo del diverso régimen que se ha demandado. En este caso, como estaba mencionando, esta señora Jennifer Griselda Navarro Raimundo está como gerente general y accionista en ambas empresas. Si nosotros tomamos en cuenta lo que dicen los requisitos, estarían vinculadas. Estarían vinculadas y por lo tanto yo podría denaturalizarlas y hacer que me paguen bajo un régimen general. Porque es la misma, tienen el mismo directorio, es la misma persona, es el mismo gerente de ambas empresas. Sí, pero doctor, son varias empresas, sí, pero tiene el mismo directorio. ¿Dónde lo saco? Con la partida registral. Ahí está, ese es el documento que nosotros podemos prevalecer esa vinculación. El documento, ya sea la partida registral, la SUNAT, ahí podemos ver también la dirección, podemos ver también el tema del rubro de la empresa, ¿no? Podemos vincularlas. Y esa sentencia también ha sido ganada en el simple hecho de que Jennifer Griselda Navarro ha sido, pues, del mismo directorio y ha sido gerente general y accionista también de ambas empresas. Por lo tanto, se ha vinculado y se ha hecho que se le pague bajo un régimen general, bajo el decreto legislativo 728. Acá tengo un casito que quizás, si es que hay un participante que ha trabajado para las empresas, es un caso que lo llevamos siempre en nuestra área de patrocinio judicial, y es una empresa, como dice, casera, ¿no? Siempre ellos hacen este tipo de fraudes. En este caso, en el expediente 46556-2019, por pago de beneficios sociales, en este caso la jueza Grajeda Basueldo Milagros Marilín ha tomado en cuenta lo siguiente, ¿no? De acuerdo al demandante Core Flores Giovanna Dina, ha demandado a varias personas, a varias empresas. Ha demandado a Bernan Sac, a Víctor Segur Sac, Grupo Bemowi Sac, Berian Service Sac, Amber Seguridad Total Sac. Como ustedes pueden visualizar, todas esas empresas pertenecen a un solo consorcio, que es Bemowi, ¿no? Pero son empresas distintas, tienen un rubro distinto. Pero en muchos casos, en muchos casos que hemos llevado, que hemos presentado ante el Poder Judicial, tienen la misma dirección, tienen el mismo directorio. Y es ahí, como podemos ver en este caso, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Las codemandadas Bernan Sac, Víctor Segur Sac, Grupo Bemowi Sac, Imperial Service Sac y Amber Seguridad Total Sac se encuentran registradas como micro y pequeña empresa. Sin embargo, el reglamento de la ley MIPE, la 08/2008-TR, en su artículo 31, en el extremo de instrucciones, señala lo siguiente, dice: ¿En qué caso no se aplicaría este régimen? Textualmente transcribimos que no están comprendidas en el presente régimen laboral especial la micro y pequeña empresa, no obstante deben cumplir con características definidas en el artículo 50, que dice lo siguiente: constituyan grupo económico o vinculación económica, conforme a la prevista en el artículo 40.2. Dice que la vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeras que no cumpla con dichas características. En el caso concreto se ha verificado que existe vinculación económica conforme al artículo 4 del numeral 6
del Decreto Supremo 008 de 2008 TR. Por tanto, no lo es aplicable al régimen especial, sino a un régimen general. Por supuesto. Estas empresas están constituidas como micro, como pequeña, algunos son régimen general, algunos son otra vez microempresa. A sus trabajadores siempre le pagan, algunos le pagan bajo un régimen MIPE, algunos no le, a pesar que son MIPE, le pagan bajo un régimen general, algunos le pagan bajo un régimen de la pequeña empresa. Es ahí donde la ley 28015, en su artículo 41, en concordancia con el reglamento, el artículo 39, dice, habla sobre las mejoras salariales. Dice que si yo, trabajador, estoy trabajando para una micro o una pequeña empresa, en este caso vamos a tomar como ejemplo una microempresa, y solamente me corresponde que me paguen vacaciones, me pagan CTS, me paga gratificaciones, me da asignación familiar, a sabiendas que no me corresponde, y cuando me quieren liquidar como una micro, la normativa menciona que esas mejoras salariales automáticamente es un derecho adquirido. ¿Por qué es un derecho adquirido? Porque ya hay una costumbre. Ya me han estado pagando CTS, ya me han estado pagando gratificaciones como un régimen general y estoy trabajando con una microempresa, ya no es mi responsabilidad. Es responsabilidad de la empresa, porque yo estoy recibiendo los beneficios que mi patrocinado, perdón, que mi empleador me ha consignado, a sabiendas que no me corresponde, pero lo he hecho. Entonces existen mejoras. Esas mejoras han sido adquiridas. Por lo tanto, si mi empleador me empieza a pagar beneficios como microempresa o pequeña empresa, cuando a sabiendas yo ya tengo un derecho adquirido, yo judicialmente lo puedo prevalecer el derecho por la ley de la costumbre. Entonces, estas mejoras, por ejemplo, que me ha pagado ya estaba trabajando, no me lo puede quitar. No me lo puede quitar. ¿Por qué? Porque ya se adquirió a través de la costumbre un derecho adquirido. Por lo tanto, si me va a liquidar, me tiene que liquidar con los derechos adquiridos que yo ya tuve o estuve gozando en mi relación laboral activa. Entonces, en ese sentido, deben de pagarme bajo un régimen que corresponde. Es una MIPE, está inscrito en el REMIPE, tiene su documento, su certificado de que está inscrito como microempresa, pero me ha estado dando CTS, me ha estado dando gratificaciones. Entonces, automáticamente se ha naturalizado ese régimen y me ha hecho adquirir un derecho que por la ley de la costumbre, por dármelo constantemente, yo lo obtuve. Y en vía judicial prevalece ese derecho. Por lo tanto, se me tiene que pagar ese derecho que yo ya adquirí. Y es así como existen también esas empresas. Esas empresas son muy conocidas. Siempre hacen lo mismo, pero están vinculadas bajo el grupo Memón, ¿no? Entonces siempre vamos a poder vincularlas. Tenemos casaciones, tenemos jurisprudencia sobre esto, sobre estas empresas, entonces es más fácil poder vincularlas porque ya hay casos ganados sobre ellas, ¿no? Existe, como las sentencias que he mencionado, existen varias sentencias, varios casos que nosotros hemos podido naturalizar. Y es por ello que nosotros en patrocinio judicial vemos ya el debido proceso cuando se ha llevado un debido procedimiento. ¿Por qué digo procedimiento? Porque en muchos casos ya han pasado por consultas, ya han pasado por el área de liquidaciones, ya han pasado por el área de conciliaciones y no se le ha podido repercutir ese derecho. Entonces tiene que recurrir ya a la vía judicial para que un juez, a través de los medios probatorios que presentemos, hagamos prevalecer el derecho y la ley que corresponde. Y más cuando aún este estaría desnaturalizado por varios factores. En este caso, tenemos el expediente 037-28-2019. Es una demanda por pago de beneficios sociales e indemnización o beneficios económicos. Acá también, igualito, se ha demandado, en este caso, la señora Ramírez Martínez Rumónica, ha demandado a dos empresas, a Hard Dog Technical Solution, SAC,
Inversiones Ópticas SAC. En este caso, la jueza ha podido determinar lo siguiente. Dice que se tiene presente que la trabajadora inició sus labores para el trabajador, para la empresa Hard Rock Technical Solutions SAC a partir del 1 de julio de 2014, y si bien dicha codemandada argumenta que su régimen es de la pequeña empresa, conforme se ha verificado con la constancia del REMIT, o sea, está debidamente acreditado, se verifica que dicha parte fue registrada en dicho régimen el 30 de enero de 2014, o sea, con fecha anterior. Respecto a la codemandada de Inversiones Ópticas SAC, igualmente se indica que dicha empresa, que la demandada fue acreditada con fecha 18 de febrero de 2011 como una microempresa. Ahí podemos tomar y podemos indicar lo que dice el artículo 4 del Decreto Supremo 008-2008-TR de las micro y pequeñas empresas. Y tendríamos que denaturalizarlas como indica la norma. Podría ser, en este caso, por su directorio, por su rubro o por la misma dirección. Por más que esta empresa haya estado acreditada como microempresa y el trabajador haya empezado a trabajar a partir del 1 de julio de 2014, o sea, acá sí le correspondería que le paguen bajo una pequeña empresa, pero ha trabajado para Inversiones Ópticas SAC, y estas personas, en este caso, tienen el mismo objeto, o sea, tienen dice lo siguiente, ¿no? Que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, conformación, producción, comercialización o bienes, operaciones de servicios. Cuando esta ley hace mención a la sigla especial, comprende la remuneración jornada de trabajo de 8 horas, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, descanso semanal, descanso vacacional, descanso por días, feriados, por elección contra el despido injustificado, así como el artículo 38. Bueno, efectivamente, si por más que una empresa esté bajo un régimen especial, ya sea una micro o pequeña empresa, los beneficios, si es que efectivamente no hay una vinculación o no existe una vinculación, en ciertos casos sí, pues, habría que demandarse solo bajo su régimen. No podríamos demandar bajo un régimen general si es que no hay una vinculación. Recuerden que son 3 elementos. Estamos hablando del rubro, estamos hablando del directorio, estamos hablando de la elección. Si no cuenta con eso, es un poquito difícil poder demandar. Y solamente nos acataríamos a demandar bajo un régimen que corresponde, ¿no? Si es microempresa, solamente se va a demandar las vacaciones, y si es por despido, 10 remuneraciones diarias por cada año elaborado, hasta por un máximo de 90 remuneraciones. Si es una pequeña empresa, vendría a ser la mitad de sus beneficios sociales, CTS, vacaciones y gratificaciones, y si fuera por despido, vendría a ser 20 remuneraciones diarias por cada año elaborado, por un máximo de 120 remuneraciones. No podríamos tomar en cuenta, si es que no hay documentos fehacientes que puedan argumentar lo contrario a la normativa. ¿Correcto? Tenemos acá, ya como para ir terminando y empezar con sus preguntas, tenemos una última sentencia, 21/2018. Esto fue llevado por pago de beneficios sociales. Creo que la misma que hemos invitado también, ¿no? Perdón, y lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Justamente es lo que yo les he mencionado anteriormente. Si yo laboro en una empresa micro, debidamente acreditada, bajo el Ministerio de Trabajo, y estoy laborando con esa empresa y de la noche a la mañana me despiden sin poder acreditar la vinculación, tendrían que en todo caso pagarme bajo ese régimen, ¿no?
quiero tener en cuenta acá que si la empresa, microempresa o el empleador, una vez más hago la aclaración, a pesar que es una microempresa, me abona beneficios que a mí no me corresponden, como es CTS, gratificaciones, asignación familiar, y cuando yo ceso, solo me quiere pagar bajo un régimen MIPE, ahí sí dice, no, yo soy una microempresa y solo me quiere pagar vacaciones, yo puedo, a través de una demanda, argumentar lo contrario, argumentar que hay netamente derechos adquiridos. Puedo argumentar también que esos derechos adquiridos no son irrenunciables y me deben de abonar esos derechos porque ya son míos. Ya me pagaste, empleador. Me has pagado CTS, me has pagado gratificaciones. Sabías que no me correspondía, pero me lo has pagado. Yo el derecho, yo lo adquirí. Y tienes que seguirme pagando y liquidándome también bajo esa normativa. Recuerde que el artículo 41, bajo su reglamento 39, lo justifica así como tema de mejoras. Por lo tanto, si esa empresa me quiere pagar bajo un régimen especial, yo puedo demandar y puedo adquirir los derechos que ya se me han facultado y que se me pague como indica la normativa. Ahora, también yo puedo demandar a varias empresas si hay una continuidad laboral. Les expliqué también, si yo trabajo del 2019 al 2020 por una empresa, 2020, 2021 por otra empresa, 2021, 2022 por otra empresa, y acá termino, y cuando yo quiero pedir beneficios sociales, me dicen, oiga, pero usted trabajó para varias empresas. Sí, pero yo tengo acá la capa literal, acá tengo yo documento de SUNAT, que tiene el mismo directorio, que tiene la misma dirección, que tiene el mismo rubro, se dedican al mismo rubro de las empresas, entonces yo puedo vincularlas. Y si yo puedo vincularlas, puedo reclamar un derecho bajo un régimen general. ¿Por qué? Porque esas empresas han hecho un fraude a la norma. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo no tenga quizás un derecho bajo régimen general, o también no tenga pues un derecho para ser indeterminado, ¿no? En muchos casos lo hacen así, ¿no? Te cambian de empresa con el solo fin de que esas personas no puedan tener una estabilidad laboral. Y es por ello que en vía judicial sí podemos otorgarles ciertos derechos favorables que no se puede otorgar en vía administrativa. Espero que haya sido de su agrado la exposición y estoy llano a sus preguntas. Por supuesto que sí, muchas gracias, Nelson. Siempre es muy importante tocar esos temas. Tenemos muchísimas preguntas. Voy a iniciar con la pregunta de Jessica Huiza Lagos. Parece que es empleadora. Dice, ¿qué pasa si uno se atrasa al pagar el SIS y qué consecuencias traería si hay alguna penalidad o gradualidad? Claro, el CIS, me imagino que es una misma empresa. El CIS es un derecho que corresponde a los trabajadores. Si ustedes no pagan el CIS, ese trabajador no se va a poder atender. Y si el trabajador no se puede atender, ese trabajador está en toda la facultad de poder hacer su reclamo ante un ente inspectivo. Y obviamente que va a haber una penalidad, porque tiene que estar al día y es un derecho adquirido. No se le puede quitar ese derecho. Esa persona no se va a poder atender. Pagan el 50%. Entonces tiene que estar al día en sus pagos. No puede dejar de pagar los derechos que le corresponden a un trabajador. Ok. Aprovecho para invitar al público a llenar la encuesta de satisfacción en la cual estamos dando 3 alternativas para escoger las próximas charlas. Y también quiero darle la bienvenida a nuestro coordinador, Walter Peralta. Walter, ¿estás ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, es para mí un placer haber escuchado muy detenidamente esta exposición en la cual vemos que este es un punto muy frágil que se tiene con los trabajadores. Pero ¿por qué digo frágil? Porque realmente piensan que el empleador puede hacer lo que crea conveniente
pero no sabe que cuenta con un staff de abogados como el que acaba de disertar esta maravillosa exposición, dándonos con casos muy prácticos, que lo que se ha hecho, todo lo que ustedes han acabado de escuchar es, ¿no?, logros de nuestros abogados, como yo les digo, logro de mis tigres, ¿ok? Porque ellos día a día luchan contra estos malos empleadores. Estos malos empleadores con la finalidad de no pagar sus derechos y beneficios que le corresponde a los trabajadores, porque gracias a los trabajadores hay estos ingresos para las empresas, pero la ley es bien clara, ¿no? Cuando se desnaturaliza el régimen laboral especial de la microempresa o de la pequeña empresa, o lo que podríamos decir, aquellos que están registrados en la REMIPE, pero de manera, digamos, entre comillas, fraudulenta, ¿no? Porque, ojo, ¿por qué decimos esto de fraudulento? Porque tratan de, a la empresa misma, tratan de dividirla en varias empresas. Una empresa de 100 trabajadores, ¿no? Lo comienza a dividir pues en 4 o 5, ¿ok? Con la finalidad de no pagar. Y mucho más era, antes era mucho más, ¿no? Una empresa que se superaba los 10 trabajadores, porque una empresa antes podía tener 10 trabajadores. Ahora ya no, es N trabajadores, ¿ok? Entonces, trataban de dividir estas empresas, ¿no? Que para no subir a no alcanzar las 10, pero, ojo, vuelvo a reiterar, se equivocaron, porque está el Ministerio de Trabajo, está la Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador, que nos honra laborar ahí para el bienestar de todos ustedes. Nosotros solamente pensamos en ustedes, los trabajadores, ¿no? También decimos a los empleadores, señores, cumplamos con la ley, nada más. Nadie te va a molestar si aplicas la ley. Y eso es lo que le espero que se haga. Bien, Nelson, te felicito, Nelson. Bien, sigamos con las Gracias. preguntas, por favor. Ok. Jessica Huiza nos dice, si uno decide dar en forma voluntaria la gratificación, ¿podría dar ese beneficio aunque el régimen sea REMIPE laboral? Sí, el empleador está a su libre disposición otorgar beneficios, así la ley nos faculte. Lo puede hacer. Si es una microempresa, puede dar gratificaciones, puede dar GTS, pero, ojo, es voluntario. Pero eso ya se convierte en un derecho adquirido. Y cuando quiera liquidar, va a tener que hacerlo bajo esos derechos que ya se adquirió, que ya se le dio al Manuel trabajador. Medrano nos dice, buenas tardes, sé que la disertación. Manuel Medrano nos dice, buenas tardes, excelente disertación. Una pregunta, a efectos de establecer el porcentaje de la vinculación económica, ¿puede pedirse a la autoridad judicial para que las empresas exhiban la documentación o registros para verificar el capital de la empresa? Sí se podría pedir, se podría solicitar, pero eso más que todo lo encontramos a través de la SUNAT, a través de un documento de la SUNAT, copia literal. Ahí podemos ver lo que está indicando, ¿no? Los porcentajes que corresponden. Acciones. También se puede encontrar en registros públicos, porque ahí se van a registrar con sus respectivos porcentajes que tienen, ¿no? O sea, hay por todos los lugares, por todos los sitios, no tanto en la SUNAT, en registros públicos, que se pueden ver el accionariado. Perfecto. Erickson Santillán nos dice, soy accionista de una empresa la cual cumple con los requisitos para inscribirse en el REMIPE. Si se inscribe, por lo tanto, sus trabajadores
¿Cómo? ¿Me escuchan? Hay un audio que está abierto y se escucha voces. Voy a repetir la pregunta, ¿ya? Erickson Santillán dice, soy accionista de una empresa A, la cual cumple con requisitos para inscribirse en el REMIPE. Se inscribe y por lo tanto sus trabajadores se hallan bajo el régimen especial. Posteriormente me hago socio de la empresa B, acogida en el régimen general laboral. Quiero saber si esto desnaturaliza el régimen especial de la empresa A. Si se ha cogido con un régimen especial, y debo entender, ya sea micro o pequeña empresa, debo entender que sus rentas no superan las 150 UITs como microempresa y como pequeña no supera las 1.500 UITs. Al superar este monto, ya debería estar bajo un régimen general. Recuerde que hay una modificatoria de la norma que no sobre los trabajadores, sino sobre las rentas. Ok. Jessica Yanina nos pregunta, respecto a los grupos empresariales, ¿qué pasa si quisiera saber que me explique un poco más sobre los grupos empresariales, dice, del régimen especial? Bien. Bien, con respecto a los grupos empresariales, la ley no hace ningún distingo al respecto. La Ley General de Sociedades, de la misma manera, no hace ningún distingo. Los grupos empresariales, ¿no? Por decir, eh, los tres que estamos acá, Gloria, Nelson y Walter, deciden formar una empresa, ¿no? Ok, en una empresa de capacitación. Nos dice Gloria Vera, vamos a hacer una empresa de capacitación. Lo haremos. Muy bien, lo vamos a hacer. ¿No? Tenemos la experiencia, tenemos el know-how y lo vamos a hacer. Nelson dice, además, vamos a hacer asesoría. Armamos otra empresa que se dedique a asesoría. Que hemos hecho ya un grupo empresarial. Nelson, la idea de Nelson, vamos a hacer otro grupo empresarial que se va a dedicar a la asesoría, ¿no? Y de pronto Walter manifiesta, ¿sabe qué? Vamos a hacer otra empresa que se dedique, pues, simplemente a auditorías, ¿no? Entonces, Gloria va a manejar, ¿no? Capacitaciones. Nelson va a manejar todo lo que sea, ¿no? Asesoría. Y Walter va a ocupar todo lo que sea auditorios. Pero los tres siempre vamos a estar presentes de una manera u otra con porcentajes divididos o como sea, ¿ok? Para armar empresa, justificar empresa. Eso se llama los grupos empresariales, ¿ok? ¿Podemos estar los tres en microempresa? Sí, podemos estar los tres en microempresa, pero, ¿no? Va a haber alguna persona que nos haga el juicio, nos haga el problema. Por lo tanto, no debemos estar en microempresa, en la REMIPE, porque realmente estamos yendo en contra de la ley. ¿Por qué? Porque los tres grupos empresariales estamos con vinculación económica. ¿Ok? Eso es lo que quisiéramos que se vea como vinculación económica y lógicamente, ¿no? Que no podremos superar los 150 OITs, pero a veces se supera, muchas veces supera estas cosas y por lo tanto, ojo, 150 OITs es para microempresa. Si superan las 150 OITs de ingresos anuales, al tercer año recién puedes pasarte a régimen especial laboral, pero de la pequeña empresa. ¿Ok? Ok.
Charito Ruiz nos pregunta cómo obtener la información de esta charla. Les va a llegar a su correo con su constancia de participación. Ella también nos pregunta, cuando se descubre el fraude por parte del grupo económico con vinculación, ¿qué hacer por el resto de trabajadores? ¿Hay alguna sanción para el empleador? Eh, Al respecto, pienso que cuando se descubra, ¿no?, este fraude que está dentro de la microempresa, ¿no?, ¿quién lo va a descubrir previa denuncia? Por los trabajadores, SUNAFIL hace la verificación de hechos, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que realmente se llega a demostrar un fraude en el registro. ¿Qué va a poner SUNAFIL de ser el caso? O la vía judicial de ser el otro caso, ¿no? Que se regresa al régimen general desde el momento que se fundó o se registraron. Y a los trabajadores tendrán que reintegrarle todos sus derechos y beneficios que le correspondan de acuerdo a ley. Si estamos en microempresa, tendrá que pagarle la CTS, tendrá que pagarle la gratificación y la adicional de los 15 días. Si es pequeña empresa, de la misma manera, pero en base a medio sueldo, porque es CTS medio sueldo, gratificación medio sueldo, y se tiene que hacer de esa manera. Eso sería, y si no lo hace, lógicamente van a ser objetos de una multa. Bien. Ok, aquí presento un caso Heidi Isabel Calvo, dice. Excelente exposición, los felicito. ¿Qué sucede si un consorcio dedicado al transporte interprovincial tiene registrado 3 empresas EIRL, siendo los conductores de la empresa los hermanos o familiares? Para lo cual hacen laborar a los trabajadores unos años en un RUC-MIPE para luego cesarlos y pasarlos a un nuevo RUC-MIPE. Muchas gracias por su respuesta. Sí, en estos casos, automáticamente lo que está haciendo es, si es que son, en una diapositiva mencioné que si son hijos, si son padres que están en el mismo directorio, también se les va a poder demandar más adelante como una vinculación económica. Recuerde que si hay una vinculación, automáticamente se podría denaturalizar también el régimen, como un régimen general. Y tendría problemas más adelante, eh, ya sea judicial o administrativo. Ok. Freddy Ochoa nos dice, ¿cuándo se solicita la desnaturalización del régimen especial en la vía judicial? ¿A quién o a quiénes se les demanda? Y en este caso, ¿quiénes asumen la responsabilidad económica del pago? Se le va a demandar a los empleadores en este sentido, que han sido, como le puede explicar el doctor, son varias empresas que forman un grupo económico, pero realizan las mismas funciones y tienen, las mismas funciones, pero están vinculadas. Entonces, se le va a demandar, ¿por qué? Porque han trabajado para ellos y se le va a naturalizar en el simple hecho de que uno está como micro, otro está como pequeña, quizás la otra no es un régimen general, perdón, un régimen especial, y se le va a demandar y se le va a naturalizar. Y cuando se quiera en vía judicial cobrar, se le va a demandar bajo un régimen general. Porque había un fraude a la norma. Aprovechamos la oportunidad para invitar a los participantes a nuestra charla de la próxima semana, lunes 24 de marzo,
es todo sobre el procedimiento de inspección. Pueden inscribirse en el enlace que hemos publicado en el chat. Víctor Peña nos dice, si tengo meses trabajando, me despiden, no me renuevan el contrato, ¿esto se llamaría despido arbitrario? Les presente lo siguiente. La norma dice, el artículo 10 del Decreto Supremo 003-97R, habla sobre un periodo de prueba. El periodo de prueba es de 3 meses. La norma dice, pasados 3 meses, ya tengo protección ante un despido arbitrario. Si yo laboro menos de 3 meses, también es un despido, pero no puedo, no podría adquirir el derecho a una indemnización. Por lo tanto, recién alcanzaría esta protección después de 3 meses. Eso indica el artículo 10. Ok, complementando lo manifestado por nuestro expositor, podemos manifestar lo siguiente. Dice que tiene trabajando 6 meses, no le renuevan el trabajo, o sea, no le renuevan su contrato. Eso no es despido, ¿ok? El despido en un plazo determinado no significa que se esté otorgando despido arbitrario, repito, es término de contrato nada más, ¿ok? Ok, quisiera darle el pase a la participante Brigitte Aybar, quien ha alzado la mano. Hola Brigitte, buenas tardes, te escuchamos. ¿Estás lista, Brigitte? Te escuchamos. Hola, ¿me Brigitte, escucha? sí, te escuchamos. Buenas tardes, disculpen si no había escuchado que me estaban cediendo la palabra. Sí, miren, yo quería consultar, yo he laborado en una empresa, en una mediana empresa, la cual tiene 3 razones sociales, y yo he estado laborando para una de ellas. En esta empresa bajo la cual he tenido contrato, pues sí me han pagado todos los beneficios sociales puntuales, y al momento de mi cese también me han pagado la liquidación. Pero ¿qué pasa? Que yo en el tiempo que he trabajado para una de estas empresas también he prestado servicios para las otras dos, es decir, para todo el grupo. Pero como solo he estado contratada para uno, me han indicado pues que solo me iban a liquidar por la que yo estaba contratada, a pesar de que he prestado servicios para las tres, porque pues bueno, yo ya entendía de que así era el trabajo. Entonces quería saber o que me comenten qué correspondería en ese caso. Eh, para empezar, tendríamos que ver si su relación laboral está dentro de los 4 años. De los Recuerde que, que perdón, los 4 años, o sea, usted dejó de laborar, ya está dentro de los 4 años, no, ya yo tengo dejó... en esa empresa laborado 6 años para las tres. No, la pregunta es si usted ya dejó de laborar, ¿qué tiempo dejó de laborar? Ah, ya hace 4 meses. Su relación laboral para las empresas fue continua, o sea, hoy día trabajé para una, mañana me contrataron para otra, pasado para otra, ¿así, de forma continua o hay un paréntesis por cada Mm, contratación? No, de forma continua. Por ejemplo, el día, no sé, hasta la fecha que trabajé, al mismo tiempo yo gestionaba las tres empresas. Es decir, no sé, si me tocaba analizar la planilla de una, analizaba de las tres al mismo tiempo y en simultáneo. Sí, podríamos realizarlo. Perdona, Nelson, perdón. Brigitte, Sí, diga. ¿qué tiempo laborabas tú diario? 8 horas, de 9 de la mañana. 8 Sí. horas, ya. Es un imposible legal que tú trabajes al mismo tiempo, al instante, como acabo de escucharte, Ajá. para las tres personas. Ah, No, bueno, si lo, no si se lo puede. quiere ver de la forma en tema de división, póngale, no sé, si yo trabajaba de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entonces mi tiempo se dividía entre estas tres empresas porque Ya, tenía que ok, presentar las planillas para las tres, ¿no? El ya, mismo día. ok. No, al mismo tiempo no puedes. Sí, Perdóname, entiendo. no puedes. ¿Ok? Ya. En las 8 horas que trabajabas,
¿cuántas horas dabas a A, cuántas horas a B y cuántas horas a C? ¿Sí? Va a salir menos de 4 horas diarias. Por lo tanto, Ok. no vas a tener derecho a beneficios sociales, no vas a tener derecho a nada. ¿Sí? Porque estarías, digamos, con contrato parcial. Si tú quieres que alguien te pague los beneficios sociales, tú tienes que determinar que has laborado más 4 horas a más para cada uno. Y si es de 4 horas a más, son 12 horas continuas, ¿ok? Para que sea. Pero por favor, te pido de manera así humilde, no puedes tú decir que a las 3 al mismo momento estabas trabajando para las 3. Sí, ¿No? claro. Si el Ok. día de hoy, por ejemplo, me tocaba generar una planilla o no sé, enviar un documento, ese mismo documento lo tenía que hacer para Ese las, mismo, es- ese mismo documento, tú has hecho no, al instante, en este minuto, tú estás tipeando para A, para B y para C, el primero informe. terminaba con uno, empezaba con la segunda empresa y Te das terminaba con la cuenta, tercera. entonces no es pues al instante, no es al momento. Tú tienes que decir qué tiempo destinabas a A, qué tiempo a B y qué tiempo a C, ¿ok? Eso es. Si tú dices que has trabajado 8 horas diarias, Ujú. divídelo entre 3. Claro, por eso la pregunta le respondía a la pregunta que usted me hizo, ¿no? No puedes No, en simultáneo trabajar. Ok, no se entiendo, puede. entiendo la premisa. En ese caso, se dividiría mi tiempo entre las tres empresas, ¿no? Y usted me está indicando que si ese es el caso, sería 4 horas, menos de 4 horas para cada empresa, entonces por ende Así es. no me corresponde nada. Lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. ¿Quién te paga? ¿No? ¿Quién te paga? ¿Qué empresa te paga? Ya Entonces, Ujú, contra él hay que meterse. Ojo, tenemos acá un experto en materia judicial. Tenemos al doctor Nelson Ventura, que es, como le dije, es uno del equipo, uno de los que compone nuestros tigres de acá del ministerio, ¿no? ujú. Te va a explicar con más detenimiento si se puede demandar a la empresa, A la primera, no, tú dices a las 3 empresas a la vez porque tú has firmado, tú has trabajado para las 3, ¿no? sí, pero yo tenía contrato por una. Entonces solamente con esa empresa nada más. Nelson. Ah, ok. Sí, tomando en cuenta lo aclarado por el doctor y lo reportado por el doctor y también tomando en cuenta su pregunta, no podríamos demandar, pues. No podríamos demandar a las tres empresas porque yo pensé que usted había trabajado en forma continua en el sentido de que un año trabajó por una empresa, otro año trabajó por otra empresa, pues ahí sí, pues, ¿no? Hay vinculación. Pero en el caso de usted no se podría. No podríamos no podría contratar en planilla a usted bajo tres empresas, es imposible. Y por lo tanto tampoco podemos hacer prevalecer un derecho en este caso. ¿Por qué? Porque usted ha laborado para una, pero hacía varias funciones, ¿no? Me imagino que la empresa que usted estaba encomendada a trabajar prestaba servicios a las demás y por ello usted hacía esas funciones. Eso es lo que yo puedo entenderlo como una explicación que usted da, ¿no? Qué lástima, ¿no? Que hoy en día sucedan este tipo de cosas y para eso, gracias a la Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador, contamos con un equipo de profesionales altamente calificados que cada semana le pueden orientar sobre sus derechos laborales. No dejo de agradecer a Nelson por su participación. Ha sido sumamente interesante la exposición. Gracias, Walter, por siempre apoyarme y contar contigo en los eventos. Ya estamos a muy pocos minutos de terminar el Zoom. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción. ¿Quieres agregar algo, Néstor? Walter, ¿quieren agregar algo? No, simplemente invitar para nuestra próxima charla que es este lunes sobre las inspecciones. Cómo pedir nuestra inspección, cómo hacer la inspección, la solicitud que se tiene que hacer.
Nosotros con mucho gusto, nosotros preparamos estos temas con la debida anticipación. No lo como decíamos, trabajamos todos para hacer estos temas y contamos con un staff de profesionales altamente calificados para estas cosas. Muchas gracias por mi parte y buenas tardes. Gracias. Nelson, ¿quieres agregar algo? Sí, sí, espero que haya sido de utilidad pues, la exposición y simplemente pues nosotros como Ministerio de Trabajo estamos siempre preocupados por ustedes, los trabajadores. Ustedes entenderán que por la demanda de usuarios a veces no todos son complacidos, ¿no? Pero tratamos de ser mejor cada vez siempre, ¿no? Para poder hacer del ministerio, hacer la protección que corresponde a los trabajadores y también a sus empleadores, ¿no? Muchas gracias. Espero que haya sido de buen análisis mi exposición y debe servir de un buen aporte para su entendimiento. Gracias.